Ya, ¿listo? Ahí nadie resonó, ¿no? Todos están ahí. Ya, a ver, si tenemos dos planos perpendiculares, ¿no? A ver, si el plano P es perpendicular al plano R, ¿no? Bien, entonces por ahí pueden tener, digamos, un cuadrado y un triángulo en planos perpendiculares. Lo otro es el gráfico, ¿no? El gráfico es relativo, ¿no? Como les decía, hasta que para ustedes esté claro, no hay ningún problema. Pueden dibujar así, cuadrado ABCD y el triángulo, por ejemplo, equilátero ABE, en planos perpendiculares. Puede ser un dibujo, ¿no? Pero de repente le dicen, no, de repente así no se ubica bien, prefiero el cuadrado como vertical, el cuadrado horizontal, un problema. Eso les dice que es relativo, ¿no? Lo importante es que ustedes apliquen bien los teoremas, ¿no? Y que por supuesto sea visible para ustedes, ¿no? Pueden graficar así también. Cuadrado ABCD y el triángulo ABE, ¿no? Bueno, yo creo que así estaría más chévere, pero eso va a ser relativo, ¿no? Y a ver, si tengo dos planos perpendiculares, bueno, ¿de qué se va a cumplir? ¿Sí? Entonces, primero es reconocer la arista. La arista es la recta que se ha indicado. Ahora voy a trazar una perpendicular a esa arista, ubicado justamente en uno de los dos planos, ¿no? O sea, la recta L1. Bueno, acá estoy poniendo planos perpendiculares, ¿ah? No estoy poniendo diedros perpendiculares, ¿no? Ahorita vamos a aclarar eso de la recta contenida en una cara del ángulo diedro, ¿no? Pero si esta recta L1 está contenida en el plano R, si la recta L1 está contenida en el plano R, y la recta L1 es perpendicular a la arista, entonces lo que se va a cumplir es que la recta L1 va a ser perpendicular, en este caso, al plano P, bueno, al otro plano. O sea que si tengo dos planos perpendiculares, ¿no? Y observo que la arista primero y una perpendicular a la arista, entonces esta recta, creo que muchos han usado ya el teorema así, de repente indirectamente, es perpendicular al otro plano, ¿no? Si es perpendicular, es de repente más sencillo analizarlo ya, bueno, y sería 90 y así, ¿no? Esta recta perpendicular al plano también lo serán todas sus paralelas. Muy bien, bueno, antes de pasar ya a lo que es la parte de distancias, ¿ya? Entonces lo que es ángulo diedro, básicamente lo que tienen que considerar es justamente, bueno, cómo se mide el ángulo diedro. Y lo otro es si una recta está contenida en una de las caras del ángulo diedro, ¿no? ¿Cuál es la opción para que una recta esté contenida en una de las caras del ángulo diedro? Me parece algo inocente, ¿no? Pero en realidad sí es muy importante. Hay muchas teóricas de ese tipo. Creo que también le han preguntado en parciales, ¿no? La recta contenida en una de las caras del ángulo diedro, ¿no? Entonces, la opción sería una que sea la arista, ¿no? Esta recta se dice que está contenida en el ángulo diedro. Pero si no es la arista, ¿no? Una recta distinta de la arista que esté contenida en una de las caras del ángulo diedro, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál será la opción? Necesariamente, de repente si alguien indica, puede ser así, bueno, puede ser, digamos, secante a él. Yo diría que, bueno, en realidad no es cierto, ¿no? Porque acá hay intersección, pero la recta continúa hacia, ¿no? Acá está la recta, continúa, ¿no? Pero esta recta no va a estar contenida en esta cara, porque la cara acaba aquí nomás, se puede indicar, ¿no? Como que este es el límite, ¿no? Entonces, si una recta está contenida en una de las caras del ángulo diedro, la única posibilidad es que sea paralela a la arista, ¿no? Esta es la única posibilidad, ¿no? Bueno, distinto, por cierto, de la arista, ¿no? Necesariamente paralela, ¿sí, no? Puede estar acá y así sucesivamente, ¿no? Pero tiene que ser paralela a esta recta, ¿no? Muy bien, entonces ten cuidado con lo que es las caras del ángulo diedro y lo que son así planos perpendiculares, ¿no? Entonces, diferente, ¿no? Muy bien, ahora sí, pasemos a la parte de distancia, ¿no? Distancia entre rectas alabeadas, ¿no? O rectas cruzadas, ¿no? Bien, a ver, pasemos a lo que viene a ser distancia entre alabeadas. Ahora, el término alabeada, ya lo estoy indicando, ¿no? Pueden usarlo de siempre uni como rectas cruzadas. Ya, bueno, incluso en los textos que he estado revisando estas semanas, están enseñando cálculo 3, ¿no?
En muchos libros lo llaman alabeadas, ¿no? No hay problema, ¿no? En varias universidades no usan el término alabeadas, ¿no? Se preúnen nomás, ¿no? Incluso en Miranda, ¿no? Que es descriptiva, ¿no? Usan alabeadas, ¿no? Bueno, ya, eso ya es un nombre nada más, ¿no? El problema con se preúnen, ¿no? Ya, bueno, eso para usar este término, ¿ya? Ya pueden poner alabeadas o cruzadas, ¿no? Si están usando su cuaderno. Las dos rectas alabeadas, entonces siempre las rectas alabeadas se pueden ubicar en planos paralelos, ¿no? Y eso es un teorema, ¿no? Si tengo dos rectas alabeadas, la condición de alabeadas es que siempre pertenezcan a planos diferentes y su intersección sea el vacío, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Entonces, si tengo dos rectas alabeadas, entonces la idea sería que, para demostrarlo, que por uno de ellos tracen una recta paralela al otro plano, ¿no? A la otra recta, ¿no? Por cualquiera, ¿no? Entonces, se termina acá un plano y ese plano va a ser paralelo justamente a la otra recta, ¿no? Y lo mismo por aquí, ¿no? Una paralela y ahí se ubica, ¿no? Ya, bueno, eso no es lo que queremos explicar ahorita, pero voy a usar ese resultado, ¿no? Y lo otro es lo principal acá, ¿no? ¿Qué es la distancia, ¿no? ¿Qué es la distancia entre dos rectas alabeadas? La distancia en primer lugar es un número, ¿no? ¿No? Es un número que expresa una longitud, ¿no? Bien, para dos conjuntos en general se cumple lo siguiente, ¿ah? Tengo acá un conjunto, puede ser una recta, puede ser un punto, conjuntos disjuntos, conjuntos diferentes del vacío, ¿no? Entonces la distancia entre esos conjuntos se dice que viene a ser justamente la longitud del segmento que une dos de los puntos de esos conjuntos, pero con la condición que ese d sea el menor posible, ¿no? Que d sea el mínimo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de ahí sale, pues, ¿no? La distancia entre dos puntos, que viene a ser la longitud del segmento de línea recta, distancia de un punto a una recta, que de todos los segmentos, ¿no? Que se unen, hay uno que es el menor y justamente el menor se da cuando es perpendicular, ¿no? La distancia del punto a la recta, ¿no? ¿Pueden ser conjuntos más complejos? Sí, por supuesto, ¿no? Eso se da en la universidad, en ecuaciones, ¿no? Difíciles, ¿no? Graficar, ¿no? Ya tiene que ver con cálculos, ¿no? Más sencillo sea que una curva sea, por ejemplo, una parábola, ¿no? Y un punto exterior, ¿no? Y hay que simplemente trabajar con la idea de derivadas, ¿no? Para lo que es el mínimo, ¿no? Muy bien, entonces, dadas dos rectas alabeadas, entonces voy a ubicar un punto en cada una de las rectas y voy a comprobar cuál es el menor, ¿no? Y si ubicamos el menor, quiere decir que esa longitud viene a ser la distancia, ¿no? Entonces, cuando le digan mínima distancia, como que algo redundante, ¿no? ¿No? La distancia de por sí tiene que ser la menor, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo sería aquí, no? ¿Cómo justifico eso, no? Bueno, voy a justificarlo, ¿no? Porque, o sea, de repente muchos textos de frente lo ponen así, ¿no? Allá es el segmento perpendicular a los dos, ¿no? Esa es la distancia, ¿no? Pero esto no está del todo claro, ¿no? O sea, ¿cómo sé que existe ese segmento, no? Tal vez no haya, ¿no? Si es único, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente hay más de uno, ¿no? Puede ser que haya más de un segmento, ¿no? Por ejemplo, dadas dos rectas paralelas, ¿no? Sino que hay infinitos segmentos que son perpendiculares a los dos y cada punto está contenido. Sí, puede ser, ¿no? También es D, ¿no? De hecho, ese D es menor que cualquier otro segmento que no sea perpendicular, ¿no? Ya, a ver, entonces vamos a proceder de la siguiente manera, ¿no? Dadas dos rectas alabeadas contenidos en planos paralelos, más atención a lo que se va a hacer, aunque no es tan sencillo tal vez. Vamos a trazar un plano que contenga a una de las rectas y sea perpendicular al otro plano. ¿Ya? Un plano que contenga, por ejemplo, a la recta L2, que sea perpendicular al plano Q, que también, por cierto, es perpendicular al otro plano, ¿no?
Ya, ese plano que estoy trazando, por cierto no es tan sencillo. Imagínense dibujar eso en la computadora, ¿no? Algo así, ¿no? Más o menos. Algo así, ¿no? A ver, ese plano que se ha trazado, ya ese plano que está interesante, por cierto, ese plano, digamos, contiene a la recta L2 y es perpendicular a los planos, ¿no? A los planos P y Q porque son paralelos, ¿no? A eso de repente falta aclararlo aquí, ¿no? Si tengo un plano paralelo a P, también es perpendicular a R, ¿no? Bien, con eso entonces, ¿qué tendríamos? Ya, se dijo así. Sea la recta L2. Así, ¿no? Sea la recta L2 contenido en el plano M y el plano M, y el plano M es perpendicular, en este caso, al plano Q, que también es perpendicular al plano P, ¿no? Listo. Pues su intersección con el plano sería por acá una recta, ¿no? Pero sino que esa recta que está trazado, esa recta es paralela a la recta L2, ¿sí, no? La recta que estoy poniendo por aquí. En la recta L3. La recta L3 es paralela con L2, ¿no? Siempre hay que poner así. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que esta recta L3, como está contenida en el plano M, ¿de acuerdo? Esa recta L3 con la recta L2, ¿de acuerdo? Está en el mismo plano y además no se van a cortar porque la recta L3 está en el plano P y la recta L2 está en el plano Q, ¿sí, no? Como están en planos paralelos, ¿no? No se van a intersecar. Por lo tanto, la recta L3 con la recta L2 son paralelas. Y es secante a la recta L1, ¿no? Y también cabe la pregunta, ¿pero por qué secante, no? Porque L3 con L1 están en el mismo plano, ¿de acuerdo? Y al estar en el mismo plano tienen dos opciones, ¿no? O ser secantes o ser paralelas. Si fuesen paralelas, sería paralela L1 con L3, también sería paralela con L2, ¿no? Lo cual es contradicción porque son alabeadas, ¿no? Entonces deben estar secantes, ¿no? Entonces, a partir del punto A, lo que voy a hacer es trazar una perpendicular justamente a la recta L2. ¿Ya? Algo así. El punto que sea B. Bueno, si es perpendicular a él, es perpendicular al plano, si no, eso dice el teorema, ¿no? Si son planos perpendiculares, es perpendicularista, es perpendicular al plano. Por lo tanto, bueno, acá ando 20 por la paralela, y como es perpendicular a este plano, también lo será al otro, ¿no? Oye, entonces, ese segmento AB, el segmento AB, ¿qué está cumpliendo, no? El segmento AB es perpendicular a L1, el segmento AB es perpendicular a L2. No solamente eso, A pertenece a L1, A pertenece a L1 y B pertenece a L2. Entonces, A pertenece a L1, B pertenece a L2. Entonces, ese segmento es, la longitud de ese segmento viene a ser la distancia. ¿Y por qué va a ser la distancia? Porque va a ser la menor, ¿sí? D es la distancia, o la longitud de B es la distancia entre A y B, ¿no? Entre B, perdón, entre L1 y L2, ¿no? ¿Y cómo se comprueba eso? Porque basta que ustedes unan el punto A con un punto diferente de B, de la recta L2, que se va a formar un triángulo rectángulo, ¿no? L es el menor, ¿sí, no? Lo mismo si unimos B con otro punto, ¿sí, no? ¿De acuerdo? Entonces, va a ser único, ¿no? Y ha salido también aquí un método, ¿no? Un método importante, que si ya lo ubico en planos paralelos, si las rectas están en planos paralelos, las rectas alabeadas, ¿eh? En planos paralelos, entonces la distancia entre las rectas alabeadas es la distancia entre los planos, ¿no?
¿Qué hacemos? Ubicamos un punto en uno de ellos y trazamos una perpendicular al otro. Esta también sería la distancia. Bueno, este es un método importante. Bueno, acá lo principal era notar eso, ¿no? Y a veces le dicen así, ¿no? Dado el segmento CD, ¿no? CD perpendicular a L1, perpendicular a L2, ¿no? Entonces CD es la distancia. El estudiante se marca de frente verdadero, ¿no? ¿No? Pero hay que tener cuidado porque debe cumplir que cada extremo debe pertenecer a las rectas, ¿no? Un segmento paralelo a AB también cumple que es perpendicular a los dos, ¿no? Y no necesariamente va a ser la distancia, ¿no? Puede estar acá un segmento CD más pequeño, más grande, tal vez, ¿no? Muy bien, listo. Entonces está claro lo de la distancia, ¿no? Entonces, es la longitud de un segmento perpendicular a los dos, de forma resumida, pero en general, de todos los segmentos que unen un punto de cada recta, ese segmento es el menor, ¿no? En el caso de las alabeadas, justamente viene a ser la perpendicular común, ¿no? Que se está verificando. Bueno, pasemos a ver el método. Bueno, el método general se puede decir, pero yo diría lo primero que uno tiene que pensar en los problemas de alabeadas, de distancia entre alabeadas, es la opción de que se puedan ubicar en planos paralelos, ¿no? Si se pueden ubicar en planos paralelos, entonces ya está, ¿no? Es más fácil así, ¿no? Y no siempre pensemos en planos paralelos con la posibilidad de que se vean como horizontales, ¿no? Puede estar de repente de costado los planos, ¿no? Verticales tal vez. Bien, a ver, pasemos al método general. A veces en los planos ponen así de frente, en los libros, ¿no? Ya explican la distancia, que es la perpendicular común, y el método de frente, ¿no? Bueno, el método es una opción, ¿no? No siempre se piensa en ubicar un plano perpendicular a una de las rectas porque no es tan sencillo, ¿no? Entonces aquí indicamos así, sea primero L1 y L2 rectas alabeadas, ¿no? L1 y L2 rectas alabeadas. Muy bien, entonces vamos a considerar un plano perpendicular a una de las dos rectas, ¿no? Que sea la recta L2 perpendicular al plano. En realidad ese es el problema aquí, ¿no? Ubicar un plano perpendicular a una de las dos rectas, ¿no? Si ubican el plano, prácticamente ya se ha resuelto el problema, ¿no? No siempre es fácil ubicar ese plano, ¿no? En muchos problemas que vamos a resolver también hay que trazar este plano, ¿no? Y lo otro es proyectar, ¿no? Proyectamos la recta L2. Proyección sería un puntito. La proyección de L1, por acá también sería, en este caso, una recta. ¿Ya? Trazamos dos perpendiculares. Entonces, algo así. Entonces, la distancia sería la distancia entre las proyecciones, ¿no? De este puntito hacia la recta, ¿no? Es igual a D, ¿no? Entonces, esa D viene a ser la distancia entre las dos rectas, ¿no? La distancia entre L1 y L2, ¿no? Muy bien, ¿no? Por ejemplo, el tema de distancias, siempre uno... Ajá, pero lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? Para distancias, hace mucho tiempo que no veo preguntas de distancia en admisión. Antes sí era, digamos, frecuente, ¿no? A veces hasta venían dos preguntas, ¿no? De distancia, ¿no? Pero es bueno que lo aprendan ahorita porque los que van a estudiar, pues, mina, civil, arquitectura, ¿no? Van a llevar todos descriptivos, mecánica, electrónica, todo, ¿no? Que se salvan es economía, ¿no? O, ciencias, ¿no? Ya, pero ahí van a justamente tener que ubicar, dadas dos rectas alabeadas, le van a dar, no con ecuaciones, ¿no? Todo es gráfico, ¿no? Así lo ven en AutoCAD, es igual, hay que tener en cuenta bien los conceptos, ¿no? Tengo dos rectas alabeadas, voy a ubicar, ¿no? Voy a ubicar exactamente los puntos, ¿no? En cambio, los problemas a veces de admisión, ¿no? Problemas de a veces le piden solamente la distancia, ¿no? No nos piden ubicarlo, ¿no? O sea, ubicar estos puntitos, ¿no? Lo ubicamos con el método, o si no, también ubicarlo entre planos paralelos, ¿no? Ah, ya, eso sí es chévere, ¿no? Pero así la distancia vale 4, ¿no? El otro problema es ubicar, ¿no? Cada uno de los puntos, ¿no?
Claro, justamente Juan José, Hans, claro, esto sirve para ya, como le estoy indicando, ¿no? Ya, una aplicación práctica, así simple nomás, ¿no? Puede ser que usted tenga, digamos, un sistema de tuberías, dos tuberías, y los quiero conectar, pero de tal manera que esa conexión sea la menor posible, ¿no? ¿No? Entonces, claro, se hace de forma intuitiva, ¿no? Entonces ahí sí es importante el método, ¿no? ¿No? O sea, ¿dónde van a estar los puntos? ¿No? No es en cualquier lugar, ¿sí? ¿No? Es una aplicación simple, ¿no? Es lo que se piden en geometría descriptiva, ¿no? O sea, encontrar esos puntos, ¿no? A veces hay suerte en los problemas de pre y se encuentra, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, acá vamos a indicar unas aplicaciones rapiditas en dos poliedros. ¿Ya? Digamos que tengo un tetraedro regular y un cubo, ¿no? No se nota bien esta línea. Mejor dicho, pareciera que es continua. Y acá tenemos un cubo. Ya, a ver, por ejemplo, aquí, en este caso, vamos a considerar la distancia entre las rectas AD y BC, ¿no? Ya, entre dos aristas opuestas, ¿no? Bueno, acá vamos a dar cuenta que es un poco simple, ¿no? A ver, ¿por qué, no? A ver, la distancia entre AB y BC, por ejemplo, ¿eh? La distancia entre AB y BC, ¿no? Arista, ya, A raíz de 2 entre 2, allá, sí, sí. Ya, parecía muy bien, ¿no? Sí, si la arista vale A es eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si la arista ya, bueno, vamos a hacerle caso al compañero, si esto vale A, ¿no? Trazamos a partir de B la perpendicular, y acá sí se va a notar lo que se ha dicho, ¿no? Entonces la distancia, esto en la perpendicular BM y CM, y que se cumple, algo de eso planteamos la semana pasada, que la recta AD es perpendicular a este plano, ¿sí, no? Entonces, si a partir de M trazamos la perpendicular, no es en cualquier tetraedro, ¿verdad? Solamente es en regular que se cumple esa, ¿no? Entonces, lo que van a observar es que justamente el segmento que une los puntos medios de los lados opuestos viene a ser justamente la distancia entre ellos, ¿no? Y acá ya está ubicado, ¿no? Para nuestra buena suerte, ¿no? El segmento MN, justamente esto representa la distancia entre AD y BC, ¿no? Y aprovechando los cálculos que hizo su compañero Juan José, ¿fue? Sí. No, disculpa, Rodrigo, disculpa, está cambiando el nombre. Ya, se cumple que esa distancia MN es A raíz de 2 sobre 2, ¿no? Ya bueno, nos ponemos aquí, ¿no? No lo pensaba poner, solamente iba a indicar el cálculo, ¿no? Ya, y acá tenemos un cubo, ¿no? Ya, tenemos acá un cubito. Y digamos que se tenga los centros de ciertas caras, ¿no? Este centro que sea de la parte superior o uno, el que sea el otro centro, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se le pide la distancia entre ciertas rectas, ¿no? En el cubo, casi siempre estoy indicando, digamos algo así, ¿no? Entre esa recta y esta recta, ¿no? Ah, no, está mal, está mal. Vamos a cambiar de recta, ¿eh? Ya, esa recta no. Salen paralelas, ¿no? Si salen paralelas es más fácil. Ya, ahí están. Ya, esta de acá puede ser, ¿no? Y FH, ¿no? Algo así, ¿no?
O se puede cambiar tal vez de recta, ¿no? De F al punto medio, tal vez. Bien, entonces, en este caso, ¿no? Si nos piden la distancia entre esta recta y esta recta, bueno, también puede ser el plano de proyección y también va a salir, pero en el cubo casi siempre también se va a trabajar con un par de planos paralelos, ¿no? Bueno, igual, si la lista vale A, también se puede llegar a esa distancia, ¿no? Acá he puesto EO1, ¿no? Bueno, EO, que sea el centro de la cara superior, ¿no? Muy bien, entonces acá haciendo un pequeño adelanto al tema de poliedros, ¿no? Lo que van a notar son planos paralelos, ¿no? Si trazamos la línea FC, HC, y la línea FC, allá entonces este triángulo que se encuentra por aquí es un triángulo equilátero conocido. En ese plano está contenido la recta FH, y en el siguiente plano que voy a trazar está contenido la recta OF, ¿no? OE, ¿no? Que también es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, esas rectas que se mencionó al inicio, EO y FH, están en planos paralelos, ¿no? Si están en planos paralelos, entonces la distancia entre ellos viene a ser la distancia entre los planos, ¿no? La distancia entre las rectas enlabiadas contenidas en estos planos es la distancia entre dichos planos, ¿no? Bien, y esa distancia, bueno, como ya lo he indicado, es la diagonal, claro, la diagonal es muy inferior, la diagonal es trisecada, y la distancia entre ellos viene a ser a raíz de 3 sobre 3, ¿no? Muy bien, entonces acá solamente iba a indicar que los planos como son paralelos, entonces, por ejemplo, la distancia entre, ya cualquier recta puede ser, ¿no? Claro, siempre cuando sea labiada, ¿no? Entonces, indicamos, ¿no? La distancia entre AO, eso lo demostramos en la siguiente clase en poliedros, ¿ya? Que es trisecada, ¿no? Por ahora se va a indicar solamente, de repente en un problema se puede utilizar, ¿no? La distancia, por ejemplo, entre las rectas EO y FH, como están en planos paralelos, es la distancia entre los planos, ¿no? Ya le ponemos acá el resultado, ¿ya? Es A raíz de 3 sobre 3, ¿no? Y eso se va a emplear en uno de los problemas, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces continuamos en un momento con la parte teórica de triedros, que también vamos a hacer un breve resumen nomás, para comenzar ya con algunos problemas. ¿Listo? Ángulo poliedro y triedros, ¿ya? Ahora sí. Respecto a lo que es ángulo poliedro, necesitamos un teorema previo para establecer ciertos teoremas sobre sumas de ángulos, que no está complicado, ¿no? Lo pueden deducir de muchas formas. Por ejemplo, es como que tenga acá el triángulo ABC, y a partir de A se trazó la perpendicular a su plano, o sea, AP, y vamos a establecer una relación con alfa y beta, ¿no? A ver qué se cumple con alfa y beta. Entre alfa y beta, ¿qué símbolo va, no? De hecho, estamos indicando que a partir de A se trazó la perpendicular, ¿no? O sea, se toma un punto distinto de A en esta recta, ¿ya? Para indicar estrictamente el signo, ¿no? Ya, a ver, de repente por ahí pueden considerar con una ley de cosenos, porque BC es el lado común para los dos, y que AB es menor que PB, y que AC es menor que PC. Puede ser así, también puede ser con áreas, que justamente esta área es la proyección de esta otra área, y con la misma consideración, que PB es mayor que él. O también pueden hacer una construcción acá en la parte interna, creo que sería más simple de esa forma, para notar justamente que siempre se va a cumplir que el alfa es menor que beta, ¿de acuerdo? Alfa es menor que beta. Por cierto, acá también, antes de indicar esto para el siguiente teorema, es un ejemplo que lo plantean en cursos de dibujo técnico, de geometría descriptiva, ¿no? No hay un plano inclinado, ¿no? Justo recortaba ese dibujo. Suelta acá una esfera, ¿no? Y él va a resbalar con una dirección. Claro, ya sin las consideraciones físicas, ¿no? De la rugosidad y todo eso. Es como que aplican el teorema de las tres perpendiculares,
Y esta va a ser la dirección justamente con la que baja la pelotita, ¿no? Bien. Bueno, eso acá no importa mucho, solamente la manera de comentario, ¿no? Algo así. Ya, a ver, entonces vamos a utilizar este teorema justamente para este caso, ¿no? He definido un polígono convexo, digamos que sea ABCDE, ¿ya? Y un punto exterior a él, ¿no? Y trazo todos los rayos que unen ese puntito con cada vértice. Bien, la figura que se va a formar se va a denominar ángulo poliedro, ¿no? Este puntito es el vértice del ángulo poliedro. Los rayos vienen a ser las llamadas aristas. Y los ángulos que se definen por aquí vienen a ser los ángulos en las caras. Estas son las caras, hemos dicho, ¿no? Esto que sea alfa, el que sea beta, esto que sea igual a teta, tras que esté a W y este ángulo que se encuentra por aquí, que es igual a phi. Como una pirámide, algo así, ¿no? Los ángulos en ese vértice. A ver, ¿qué se va a cumplir, no? Con esas medidas, ¿no? Alfa, beta, teta, W, phi son ciertos ángulos, dado que el polígono es convexo. Entonces, se va a cumplir la siguiente propiedad acerca de la suma, ¿no? Que alfa más beta más teta más W más phi va a ser menor, y lo van a demostrar justamente usando lo de arriba, por eso se ha puesto, ¿no? Simplemente lo que van a hacer es hacer la perpendicular, por ejemplo, a partir de Q hacia la base. Solamente la hacemos para uno de ellos y análogamente los demás. Bueno, en ese punto, por ejemplo, con C y con D. Y que tenemos que este angulito es, digamos, teta sub 1, ¿no? Que se cumple que teta es menor que teta sub 1, ¿no? Análogamente para los demás. Y van a tener entonces que la suma de todos ellos va a ser menor que la suma de todos estos ángulos, ¿no? Lo cual viene a ser 360 grados, ¿no? Entonces esta propiedad que está planteando se cumple para todo ángulo poliedro convexo. Bueno, ángulo poliedro convexo. Cuando preguntaron esto en examen de emisión, le decían que si la suma de medidas de todas las caras en un ángulo poliedro es menor que 360. Lo cual es verdad solamente para el convexo, ¿no? Bueno, solamente para el convexo, ¿no? Para el no convexo eso no se cumple, ¿no? De hecho, no se va a notar esa propiedad, ¿no? Bien, entonces el ángulo triedro también es un ángulo poliedro convexo, ¿sí? ¿Ya? A ver, el ángulo triedro, ¿no? Justamente es como que acá toman un triángulo y definen, ¿no? Bueno, está graficado en otra ubicación. Justamente se pone de esa manera, ¿no? Es que a algunos estudiantes no les gusta que parezca así, ¿no? Bueno, solamente para indicar que son regiones angulares, ¿no? Muy bien, entonces alfa, beta, A, B y C vienen a ser las medidas de las caras, como se ha dicho, A, B y C son medidas de las caras. Y se cumplen básicamente dos propiedades, ¿ya? Muy bien, lo que se va a cumplir es que, bueno, primero lo que ya se ha planteado, ¿no? Eso es para todo ángulo poliedro convexo, ¿no? La suma de las caras es menor que 360 grados, ¿no? ¿Sí? Se cumple entonces que A más B más C, falta poner eso en el anterior, ¿no? Mayor que cero, aunque se sabe que son medidas positivas, pero de esta manera hay que ponerlo, y esto es menor que 360 grados, ¿no? Muy bien, para la siguiente propiedad, ¿no? La siguiente propiedad prácticamente es usar la misma, pero para otro triedro, ¿no? ¿Ya? Lo vamos a plantear por aquí, más o menos para que se den cuenta que sí, efectivamente funciona la fórmula, o sea, comprueba. A partir de O definen otro triedro, ¿no? Donde A es una de las caras, ¿no? Acá 180 menos B. Y por acá 180 menos C. ¿Ya? Entonces, si aplican esta propiedad, que la suma de las caras es menor que 360, entonces, ¿qué es lo que se va a comprobar?
que A es menor que B más C, ¿no? Entonces, es una especie de existencia, ¿no? Entonces, que cada una de las caras A es menor que B más C, ¿no? Al cumplir que B es menor que A más C. Algo parecido a los lados de un triángulo, ¿no? Y C es menor que A más B, ¿no? Bueno, de ahí se saca entonces la conclusión, así como en el triángulo, que una cara, ¿no? Una de las caras, que sea A, es menor que la suma de las otras dos y mayor que la diferencia, pero siempre planteen la diferencia como valor absoluto, sino el mayor menos el menor, ¿no? Muy bien, listo, entonces es una especie de existencia con los lados, con las caras, perdón, ¿no? Esto es lo que se ha planteado, ¿no? Está aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Que para el nuevo triedro, por este caso, ¿no? Que ese 180 menos B más 180 menos A, menos C, perdón, más A, ¿ya? Para este triedro, ¿no? Que se define a partir de O con estos lados, ¿no? Esto es menor que 360, por eso que ya se verifica la última propiedad, ¿no? Se cancela 180 más 180 con él. Y sale entonces que A es menor que B más C, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, listo. Entonces esa propiedad, como se ha dicho, válida solamente para las caras, ¿ya? No confundir caras con lo que vamos a definir a continuación, que son los diedros entre dos de esas caras, ¿no? Bien, entonces para los diedros vamos a plantear la siguiente propiedad, lo que se llama el triedro polar, ¿de acuerdo? Triedro polar. Bueno, y tiene que ver con cierta forma con las propiedades que hemos planteado, ¿verdad? Con estas dos, ¿no? Pero primero vamos a definir el triedro, ¿verdad? Vamos a ubicar un puntito en la región interior del ángulo, ¿ya? Y a partir del cual voy a trazar perpendiculares a las caras, o rayos perpendiculares. Entonces ahí se va a definir un nuevo triedro, ¿eh? Con mucha imaginación, ¿ya? A ver, aquí está el triedro, se observa, digamos que estas sean sus caras, son las caras que hemos definido. Bueno, ¿no? Así como en triángulos, esta es la arista OA, este es su opuesto, esta es la arista OB, este es su opuesto, la que sería C, ¿no? Las caras con letras minúsculas, ¿no? Muy bien, entonces a partir de O trazamos las perpendiculares, ¿ya? Trazamos las perpendiculares ya de una vez, como se dijo, con mucha imaginación. Se ha definido un nuevo triedro, más o menos está ahí notando, ¿no? Tenemos esta perpendicular que sea en la arista OC', o A', o prima A', acá sería O B', o C', ¿no? Bien, entonces tenemos que ese nuevo triedro se llama triedro polar, ¿no? En realidad no es tan sencillo dibujarlo, ¿no? Bien, triedro polar, ¿no? Bien, entonces van a observar lo siguiente, ¿no? Si es que extendemos los planos, así como se planteó al inicio, aquí vamos a tener justamente la medida del ángulo diedro en la arista OC. Bueno, este diedro lo voy a llamar Z. ¿Ya? Si este es el diedro, si ese es el diedro, quiere decir que el ángulo en este vértice sería su suplemento, ¿no? Este ángulo acá sería 180 menos Z. Ese 180 menos Z es la medida justamente de la cara del triedro polar, ¿no? Entonces algo parecido va a ocurrir por aquí.
Si aquí el ángulo diedro, por ejemplo, es X, bueno, este es el diedro entre dos caras, este ángulo que se encuentra por aquí sería 180 menos X. Y finalmente, si el otro diedro que se encuentra por aquí, pues los diedros de las caras, que es igual a Y, ¿ya? Entonces el otro diedro sería 180 menos Y. ¿Eso qué quiere decir? Que los diedros, justamente del triedro OABC, justamente, bueno, que son X, Y, Z, van a, digamos, a relacionarse con las caras del triedro polar, pero con los suplementos de esos diedros, ¿no? Entonces, si aplicamos la propiedad, ¿ya? Si aplicamos la propiedad, sí, acá hay suficiente espacio, que la suma de las caras del triedro polar sería 180 menos X más 180 menos Y más 180 menos Z mayor que 0 y menor que 360. ¿Qué se va a demostrar? Primera propiedad que estamos planteando, pero esto de acá, mucha atención, no confundirlo, es para diedros, ¿no? La suma de X, Y y Z está entre dos valores, ¿no? La suma de X, Y y Z es mayor que 180 y es menor que 540. ¿De acuerdo? Una vez más, esto es válido para diedros, ¿no? Para los diedros del triedro OABC, ¿no? Si aplicamos ahora la propiedad que una cara es menor que la suma de otros dos, por ejemplo, la cara que sea X, ¿no? 180 menos X es menor que 180 menos Z más 180 menos Y. Entonces, lo que vamos a demostrar es la siguiente propiedad, ¿no? Bueno, esta propiedad que estoy planteando, una vez más, válida solamente para diedros. Entonces sería Y más Z va a ser menor que 180 más X. ¿Qué más se va a cumplir? Que X más Y es menor que 180 más Z. Y finalmente, que sería X más Z es menor que 180 más Y, ¿no? Muy bien, entonces las propiedades que hemos planteado, sí, en admisión 2021 ha venido, bueno, tiene más de una pregunta, ¿no? Claro, estaba en diferentes grupos, pero sí ha venido ha venido de triedros, ¿no? Muy bien, justo que no le dimos mucha importancia a ese tema, ¿no? Pero eran propiedades supuestamente básicas, ¿no? Pero a veces ese problema más trancas y viene más simple, ¿no? Ya, a ver, bueno, entonces hemos planteado propiedades para diedros, ¿no? Para diedros, y esto acá es para las caras, ¿no? A ver, propiedades ya finales, ya. Comenzaría con algunas preguntas de la práctica. Ya vamos a variar el orden. Ya vamos a ver en un momento cómo se va a resolver. A ver, primero vamos a considerar el triedro isósceles, ¿no? ¿Qué es un triedro isósceles? Es aquel triedro que tiene dos caras que tienen la misma medida, ¿no? ¿Ya? Dos ángulos iguales, ¿no? En la tercera cara no se conoce nada, ¿no? Bien, a ver, ¿qué se va a cumplir, no? Y luego vamos a indicarlo en general, ¿ya? Cuando no son iguales, ¿no? Ya, a ver, entonces a partir de, digamos, el puntito de la parte de la arista común, trazamos lo que sería la perpendicular a la cara, la tercera cara. Ya. Se punto que sea M. Ya. Y aplicamos el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Primera perpendicular, a partir de ahí trazamos la segunda, que línea es la tercera perpendicular, y se define el diedro, ¿no? Lo mismo por otro lado, primera perpendicular, segunda perpendicular, esta es la tercera perpendicular, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se va a cumplir? Acá le ponemos X e Y. Bien, entonces va a estar claro que, bueno, por congruencia de triángulos salen que estas hipotenusas son iguales. Acá le ponemos L, que también es igual a L. Salen triángulos congruentes, ¿no? Entonces se comprueba que X igual a Y, ¿no?
Si hay dos caras iguales, quiere decir que hay dos diedros iguales, ¿no? Los diedros es más o menos como los ángulos del triángulo. Y las caras como si fuesen los lados, ¿no? Bueno, algo más que se puede indicar en ese gráfico, también puede ser a partir del teorema de las tres, o si no también por la congruencia, ¿no? Bueno, sin necesitar el teorema de las tres, ¿no? Para justamente definir ese puntito, ¿no? Tenemos la línea OM. Ese segmento OM o ese rayo OM va a ser bisectriz de la base, ¿no? Estos dos ángulos que estoy señalando van a ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces se cumple que OM es bisectriz del ángulo, vamos acá, del ángulo BOC, ¿no? Bisectriz del ángulo BOC, ¿no? Está claro lo que se dijo, ¿no? A ver, entonces algo parecido, vamos a generalizarlo, ¿ya? Digamos que no sean iguales dos caras, entonces a partir de ese puntito, bueno, ya lo he puesto en la parte superior, ya no importa que se hace, y a partir de ahí trazamos la perpendicular a la base, de hecho no va a ser el pie bisectriz, no va a estar en la bisectriz, pero sirve para usar otra vez el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Bien, entonces le he puesto acá Y, le he puesto X, ¿no? Ya, X. Tiene que ser Y, ¿no? Solamente para indicar X le he puesto a alfa, ¿no? Ya bueno, no importa, ¿no? Solamente por ese orden, ¿no? A ver, ¿qué se va a verificar? De hecho ya no son iguales. Voy a considerar que la arista común sea, por ejemplo, M, el segmento común M. Él sería M seno de alfa, ¿sí o no? Y esto de acá sería M seno de beta. Este segmento que se encuentra acá, sino que sería él por el seno de Y, ¿sí o no? Pero este mismo sería el segmento anterior por el seno de beta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a verificar? Se cumple, mucha atención, un teorema parecido a la ley de senos, ¿no? Se verifica entonces que el seno de alfa, que es el seno de una de las caras, entre el seno de X es constante, ¿no? O sea, el seno de un ángulo, el seno de una cara, entre el seno de su ángulo diedro opuesto, ¿no? Va a ser igual en este caso al seno de beta entre el seno de Y. Esto es lo que se llama la ley de senos, ¿no? Se puede indicar también la tercera cara, pero así nada más vamos a dejarlo. Tengo una ley de cosenos, pero ya no tiene mucho sentido ponerlo, ¿no? Es muy extenso, ¿no? Y esto sí, ¿no? Esto es porque es fácil de manejar, ¿no? Bueno, o sea, si tengo dos caras y un diedro, entonces se puede hallar el otro diedro, ¿no? A partir de ese teorema, ¿no? O en todo caso el seno de ese ángulo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a culminar con lo que es el triedro trirrectángulo, ¿no? El triedro trirrectángulo es un triedro que tiene tres diedros iguales a 90. Como conclusión, bueno, también se verifica que las tres caras van a ser iguales, ¿no? A 90, ¿no? Pero se define con los diedros. También así le define ese preuni, ¿no? Triedro, por ejemplo, con respecto a las caras, tenemos el triedro isósceles que se ha planteado, el triedro escaleno, que son caras diferentes, y el triedro equilátero, ¿no? Que las tres caras van a ser iguales, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, por los ángulos, en este caso sería por los ángulos diedros, si los tres diedros es 90, se llama trirrectángulo, si hay dos diedros de 90, es birrectángulo. Si hay un diedro, así también lo define ese preuni, ahí sí estoy de acuerdo, bueno, por lo que he revisado varios textos, ¿no? Extranjeros, ¿no? Y se define así, ¿no? Si tiene un diedro que mide 90, es un triedro rectángulo, ¿no? A pesar que en el libro de Lumbreras, aunque como ya todo el mundo postula la admisión, ya no hay que hacerle mucho caso, ¿no?
En el libro de numerables lo definen mal, ¿no? O sea, definen a partir de las caras dos veces, ¿no? O sea, en isósceles, escalenos y equiláteros no hay problema, ¿no? El problema es en el triedro rectángulo, ¿no? En numerables pone que una cara mide 90, ¿no? Bueno, ¿no? Eso no acepta se pregunta, ¿no? De hecho, menos para el examen de admisión, ¿no? Bien, a ver. Vamos a indicar una propiedad interesante para el triedro trirectángulo, ¿no? Bueno, en primer lugar, si usamos la primera propiedad, ¿no?, que está ya en sus apuntes, ¿sí, no? Como arriba son iguales a 90, entonces estos angulitos que se encuentran aquí van a ser menores que 90, ¿no? Lo pueden ver de repente en otra posición, ¿no?, que cada uno de los ángulos es menor que 90, ¿sí, no? Entonces, que se cumple como primera propiedad que el triángulo ABC siempre es un triángulo acutángulo, ¿de acuerdo? Triángulo acutángulo. Bueno, eso no está complicado de deducir, ¿no? A ver, siguiente propiedad, ¿no? A ver, la siguiente propiedad va a considerar justamente, mucha atención, a la perpendicular trazada de O hacia la base. Ya, este puntito que se M, ¿ya? ¿Qué se va a cumplir? Bueno, primero que cada una de las aristas es perpendicular a la cara, ¿no? O a perpendicular a la cara B o C. También esta línea OM es perpendicular a la cara ABC, ¿no? Conclusión, si AO es perpendicular a esta cara, es perpendicular a BC, lo mismo que OM perpendicular a BC. Por lo tanto, quiere decir que BC es perpendicular justamente al plano que determina esa línea, ¿no? Al plano que determina AOM, ¿sí? Por lo tanto, BC es perpendicular justamente a este plano, en particular a esta línea. Entonces acá debe ser 90. Se puede usar el teorema de las tres, o si no, la misma idea de que la línea es perpendicular al plano, para verificar que este ángulo es 90 y que AO es perpendicular a esa cara. Entonces acá sería 90, ¿no? Y que sea H. Este que sea A, el que sea igual a B, este que sea igual a C. Muy bien, ¿no? Entonces, bueno, si se está demostrando que la línea AM en prolongarla a esa altura, es el punto E, eso quiere decir entonces que análogamente también esta otra línea, si prolongamos CM, también debe ser altura, ¿sí, no? El punto que sea F. Por lo tanto, se va a verificar que ese puntito M viene a ser el ortocentro. M es el ortocentro para el triángulo ABC. Muy bien, listo. A ver, ¿qué más, no? Hay más cosas, por supuesto, ¿no? De propiedades métricas, es uno que se verifica entonces en el triángulo rectángulo AOE, que 1 entre h al cuadrado, métricas en el triángulo rectángulo, va a ser igual a 1 entre a al cuadrado más 1 entre L al cuadrado, ¿no? L cuadrado, ¿no? Pero sino que 1 entre L cuadrado es igual a 1 entre B cuadrado más 1 entre C cuadrado. Muy bien, una propiedad que es bien interesante, ¿no? Bien, a ver, la siguiente propiedad, ya, ya con eso ya estamos culminando toda la parte teórica que nos interesa, o resumen teórico. A ver, la siguiente propiedad, ¿no? Mucha atención. A ver, vamos a analizar el triángulo rectángulo AOE. En ese triángulo rectángulo se cumple que L al cuadrado es igual a EM multiplicado con EA. ¿Está esto, no? Bueno, solamente es acomodar, ¿ya? A ver, ese L cuadrado lo voy a poner como L por L, así nomás, así nomás, L cuadrado, ¿no? Voy a multiplicar ambos lados por BC al cuadrado, voy a acomodar así, ¿ya? L por BC entre 2 al cuadrado
Dije que ambos multipliqué por L, por BC al cuadrado, acá va a ser BC multiplicado con EM entre 2. Multiplicado con BC por EA entre 2, ¿no? ¿Por qué se han hecho esas cosas? Porque estaremos demostrando que el área del triángulo BOC es igual al área de su proyección multiplicado con el área del triángulo ABC, ¿no? Entonces, esto va a quedar así. Se cumple que el área del triángulo, en este caso sería OBC al cuadrado. Esta área al cuadrado va a ser igual al área de su proyección. Sería el área del triángulo BMC multiplicado con el área del triángulo ABC. Parecido al teorema del cateto al cuadrado, ¿no? ¿Se ha entendido eso, no? Como si fuese el cateto al cuadrado, su proyección por toda la hipotenusa. Entonces esto viene a ser el área de él, ¿no? El área de su proyección por el área de ABC. ¿Me recuerdan que se deducía a partir del teorema del cateto al cuadrado? Pitágoras, ¿sí o no? Entonces, a partir de acá también se demuestra algo bien interesante. Aplicamos esa propiedad 3 veces y sumamos. Y te van a demostrar lo siguiente, ¿no? Que la suma de las áreas, en este caso del triángulo OBC al cuadrado, más el área de AOB, sería OAB, al cuadrado, más el área del triángulo OAC al cuadrado. Esto va a ser igual el área de ABC. Esto aquí al cuadrado, ¿no? Muy bien, ¿no? Lo cual me parece bien interesante en este teorema, ¿no? Una especie de Pitágoras, ¿no? Para las tres caras. Pero solamente es válido para el caso del triedro trirectángulo, ¿no? Muy bien, chicos, ahora sí, continuamos con los problemas. ¿Ya? Vamos a hacer del problema 20 hacia abajo, ¿ya? Para hacer más problemas de triedros esta vez, ¿no? Está bien, ¿no? De ahí combinamos, ¿no?